Eh, bien, ¿cuál es la gracia de la integral por sustitución? El nombre lo dice, sustituir, ¿ya? Pero ojo, que cuando uno sustituye, tiene que tener claro que al momento de sustituir uno también tiene que revisar el diferencial, el de x. Porque si uno sustituye y cambia la variable, entonces si uno mantiene la variable, por ejemplo, yo tengo la integral de 2u elevado a 3 de x. Este diferencial, si no cambia, entonces esto se lee como una constante, porque acá estamos integrando con respecto a x. Por tanto, cada vez que haya una sustitución, siempre es importante saber qué es lo que se sustituye también. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo observar, ¿qué pueden observar acá? A ver, ¿qué podrían observar ahí que me pueda entregar cuál podría ser la sustitución? Yo creo que habría que sustituir, o sea, yo veo por lo menos que la integral del paréntesis, o sea, si derivo el paréntesis, me da algo parecido a lo que está afuera. Perfecto. Entonces vamos a decir que u sea u igual a 2x cubo menos 5, ¿cierto? Sí, Entonces voy a derivar con respecto a eso. Entonces la derivada de u va a quedar de u igual a la derivada de esto, que sería 2 por 3, sería 6x cuadrado, y la derivada del menos 5 es 0. Por tanto sería 6x cuadrado de x. Por lo tanto, en este caso, yo voy a ordenar esta integral, la voy a colocar como 2x cuadrado menos 5, y voy a cambiar el x cuadrado de x. ¿Por qué lo cambié? Para tener una mejor visualización. Entonces, eso es lo que necesito extraer, porque esto ya lo tengo. Yo ya sé que esto es u, pero el x cuadrado de x, ¿dónde lo puedo obtener? Aquí, en esta parte. Entonces, luego de haber hecho la sustitución, esto me queda como x cuadrado de x, y el 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Luego de eso, ahora hago la sustitución. Entonces, eso queda como la integral. Sabemos que eso es u por x cuadrado de x, lo reemplazamos, eso que está ahí, lo reemplazamos por ese. Entonces va a quedar de u partido en 6. Como ustedes ya saben, las constantes salen fuera de la integral, así como lo hacen también las derivadas. Y voy a integrar la derivada de u respecto a u. ¿Cuánto es la derivada de u respecto a u? Se integra con respecto a la potencia, ¿cierto? Entonces, esto queda en el denominador 1 más 1, y arriba queda 1 más 1. Está bien integrado, ¿no? le faltaría el C, la constante. Exactamente. Muchas gracias. El C, ahí está. Entonces, esto quedaría como u cuadrado medios, y eso finalmente es lo mismo que decir un doceavo de u al cuadrado. Luego, como u es igual a 2x cubo menos 5, tenemos que la integral del x cuadrado
por el 2x cubo menos 5 de x va a ser igual a 1 partido en 12, pero por u cuadrado, pero u justamente es 2x cubo menos 5 al cuadrado, más c. Bien. En términos generales, la sustitución no es tan difícil, ¿cierto? Lo que sí hay que tener buen ojo y ver cuál es el de x que aparece. ¿Sí? ¿Cuál es el... ¿Tendrán alguna otra integral por sustitución o por cambio de variable que podamos revisar? O si no, les mando otra. Les paso otro, ¿no? Sí, profe, una que tenga alguna división, que sea como una, sí, una división, Una división. sí. Ya. Perfecto. Dame un segundito. Profe, yo tengo uno. A ver cuál es. La integral de x al cuadrado partido en 4 raíz de x cubo más 2. La integral de x al cuadrado partido en... 4 Ya. raíz de x cubo más 2. Ok. De x. Ya. Muchas gracias, Gabriel. De nada. Aquí ¿está clara cuál va a ser la sustitución o no? ¿Se ve al tiro cuál es la sustitución o no? María Jesús, Valentina, No estoy segura si es lo que está dentro de la raíz. lo que está dentro de la raíz claramente, ¿cierto? Entonces vamos a decir, sea u, bueno, no es tan claro en realidad, pero fíjate, lo que tienes que proyectar es esto, que cuando tú derivas, encontrar la otra variable, porque estoy sustituyendo esto. ¿Cachai? Pero me queda algo con la misma variable. Si yo cambio esto a du y se sigue manteniendo el x cuadrado, va a salir como una constante. Entonces lo que tengo que preocuparme es que cuando yo derivo, obtenga de alguna forma, bueno, la derivada del 2 es cero, obtenga de alguna forma la variable que me falta. En este caso me falta el x cuadrado de x. ¿Cachai? Me falta el x cuadrado de x. Entonces, en ese sentido, ¿dónde lo consigo? Acá. ¿Sí? Por lo tanto, pasamos el tercio, entonces me queda de u partido en 3 igual a x cuadrado de x. Y ahí apareció el x cuadrado de x que está en el numerador. Bueno, sabemos que Profe, dígame, ah, no, eso, es que ese 4 pasaba como, salía como constante, esa era mi duda. exacto. El 4 sale fuera de la integral, el 1/4, para que no nos moleste. Me va a quedar el x cuadrado dividido en la raíz de x cubo más 2 de x. Entonces, si nosotros sustituimos, esto queda 1/4. El denominador va a quedar, ¿cómo va a quedar el denominador? Como la raíz de u, y el x cuadrado de x va a quedar como el de u. Entonces, eso es 1/4 por la integral de u elevado a menos 1/2 de u. ¿Hasta ese punto hay alguna duda o no? Yo, ¿por qué dejó el u elevado a menos un medio? Porque la raíz, acuerda que la raíz yo la puedo escribir como una potencia. Y si está en el denominador, entonces la potencia sube arriba como negativa. O al revés. Si está arriba negativa, baja positiva.
¿Se acuerda de esa propiedad o de las potencias o no? Sí, 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 ya me acordé, gracias, O profe. por ejemplo, ya. Sabe que si tú tenías a elevado a menos b, es lo mismo que decir a elevado a b. ¿Sí? Bien, antes de continuar, me van a disculpar un segundito, pero voy a hacer una encuesta aquí en el chat. Eh, Hoy día estamos a 20, ¿cierto? 20 del 7. Ya, ahora, ahí lo envié, por favor, para que puedan en el chat, puedan colocar la asistencia, por favor, voten. Entonces así usted puede colocar la asistencia y así yo puedo descargar después la asistencia y dejarla en mis registros. ¿Ya? Por favor, los 6 conectados que puedan anotar ahí. Lo agradecería mucho. Bien, hasta ahí no tenemos dudas. Entonces, utilizamos la integral de la potencia, ¿cierto? Profesor, ¿Cómo quedaría esto? Dígame. disculpe, ¿no sería de u partido en 3? Eh, sí, vos, tienes toda la razón. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Sí, porque nos había faltado el tercio. Entonces, como es un tercio, también sale fuera de la integral, ¿cierto? Entonces va a quedar multiplicando al 4. Y esto quedaría 3 por 4, 12. ¿Sí? Y acá, en el denominador queda menos un medio más 1. Y arriba en el numerador queda u elevado a menos un medio más 1. Más el término constante. Entonces, eso es lo mismo que decir un doceavo por u elevado a un medio dividido en un medio, ¿cierto? Pero por la técnica ahí de la operatoria de raíces, esto queda como 2 u elevado a un medio. Porque ese si está dividido por 1, esto se multiplican los extremos y los medios. Se queda 2 por u elevado a un medio dividido en 1 por 1. Pero ese no lo colocamos, ¿cierto? Bueno, igual vamos a dejarlo ahí. Entonces, aquí yo podría simplificar ese con ese. Y esto me da, disculpen, esto era un doceavo, ¿cierto? Me van a quedar 6. Por tanto, esto va a ser un sexto de u elevado a un medio. Y como u es igual a x cubo más 2, entonces la integral de x cuadrado dividido en 4 por la raíz de x cubo más 2 de x va a ser igual a un sexto de la raíz cuadrada de x cubo más 2 más c. Bien. ¿Hay alguien que no ha respondido todavía la asistencia? Bien, ¿hay dudas, chiquillos, no? Por mi parte, no, profe. Ya. Están claritas las sustituciones, ¿cierto? Bien. Vamos a hacer una integración por partes. Vamos a hacer una integración por partes. Una de las más simples
que podemos encontrar sería la integral de x por e elevado a x de x. Entonces, hay un teorema, ¿sí o no? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Se acuerdan de esa poesía o no? ¿Cómo se llama ese teorema? Ya. Me gusta que sean muy comunicativos. Ya. Vamos a revisar esa integral. Ya. Aquí también nosotros utilizamos conceptos de sustitución. También utilizamos conceptos de sustitución. Tenemos que saber bien qué es lo que vamos a sustituir, ¿ya? En este caso tocó sencilla la sustitución, porque en realidad nosotros tenemos que considerar que el U tiene que ser alguno de estos elementos, S o S. El dB tiene que ser S o S junto con el de X. Por tanto, sí o sí tenemos que sustituir. ¿Ya? Entonces tenemos que saber varias cosas. Primero, tenemos que saber quién es el U. Sabiendo el U, vamos a poder saber quién es el DU. Y además de eso, necesitamos saber quién es el V, o el V, como quieran llamarlo, y el DB. Entonces necesitamos conocer esas cuatro cosas para poder armar esta integral en función de este teorema. Y ahí están muchas de las complicaciones de varios. ¿Y qué cosa? Pero fíjate que la característica que tiene la exponencial es que su derivada o su integral quedan iguales. La derivada de la exponencial es la misma y la integral de la exponencial es la misma. ¿O no? Ya, esa era la ayuda de memoria. Entonces, la exponencial me conviene dejarla bueno, la puedo dejar en cualquier lugar, pero lo que me conviene entonces es tomar lo que es el polinomio. Por ejemplo, ese tuvo la suerte que ese era x, pero si hubiera tenido un x cuadrado o un x cubo, seguramente habría tenido que aplicar este teorema unas 2 o 3 veces, dependiendo del grado. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a escoger ¿cuál? El u vamos a escogerlo como x, porque al derivar el u, voy a derivar de u, va a quedar como 1 de x, porque la derivada de x es 1 con respecto a x, ¿sí? Y vamos a elegir, ojo, elegimos el u, ahora tenemos que elegir el db. Entonces, el db es e elevado a x. Entonces, aquí se supone que uno integra para poder saber cuál es el valor de v. Recuerden que si yo tengo una derivada, yo integro y anulo la derivada y encuentro el valor de la función. En este caso, es la misma. ¿Sí? Ok. Pero aquí me faltó el de x. Ahí sí, porque estamos derivando con respecto a x. Bien. Ese punto de escoger la variable fue claro, ¿no, chiquillo? En este ejemplo, profe, sí, pero a mí yo cuando me colocan un ejercicio X no sé cuál colocar como U o cuál colocar como Ya. DB. Sí, este era el facilito para que pudiéramos familiarizarnos con la evaluación, ¿cierto? Entonces, aquí me va a quedar x por e elevado a x
¿cierto? Va a ser igual a ¿cuánto? El u es el x y el dv es el e elevado a x de x. Entonces dice, un día vi, ya, una vaca sin cola, vestida de uniforme. ¿Sí? ¿Se explica cómo, me explico cómo lo hicimos, no? Y traje con los elementos que obtuvimos de acá, eso me proporcionó esos elementos, lo que hace que yo pueda llevar eso a ese contexto. ¿Muy enredado como lo estoy explicando o está bien? No, profe, yo por lo menos estoy entendiendo. Ya, gracias. Entonces la derivada de e elevado a x de x va a ser e elevado a x por e elevado a x, menos la integral de e elevado a x de x es e elevado a x. Y al final de eso podemos agregar más c. ¿Sí? Entonces esa integral va a ser x por e elevado a x de x. Aquí yo podría factorizar por e elevado a x, factor de x menos 1, ¿ya? Y el c lo dejamos afuera. Y generalmente, cuando usted use la integral, seguramente le van a pedir que esto lo iguale a algo, por tanto, siempre es importante tratar de factorizar, ¿ya? Ya, esa sería como una integral, como la primera integral, como la más simple, ¿sí? Pero aquí les voy a entregar una que es más entretenida. Por ejemplo, integral de x cuadrado por el logaritmo natural de x. Ya. Esa también es como para calentar la mano. ¿Ya? ¿Quieren intentarlo ustedes? Bueno, inténtenlo ustedes. Vamos a tener 3 minutos para que puedan intentarlo, ¿vale? 3 minutos y lo revisamos. Ya, profe.
¿Chiquillos la lograron? Yo más o menos, profe. Ya, Valentina, ¿cuál es el problema? Em, Creo haber sustituido bien, pero después la fórmula me confundo. No sé, es que donde meten logaritmo me cuesta un poco. La idea. Siempre es importante escribir el teorema, ¿no? Bien. ¿A quién elegiste como U? Elegí como u al logaritmo de natural de x. Bien. Por tanto, de U, ¿cuánto es de U? Sería 1 partido en x de dx. Exacto. ¿A quién elegiste de DB entonces? Lo que quedaba, o sea, x cuadrado. Dx, ¿cierto? Porque ese está ahí, po. El Sí. x cuadrado y el dx. Bien. ¿Cuál es la integral del x cuadrado o cuál es la primitiva? Eh, X cubo partido en 3 o no. Sí. X cubo partido en 3. Bien. En Ahora este caso, piensa que profe, ¿no le colocamos el c a esa integral? ¿O sí? no, no, porque lo colocamos cuando resolvemos esa. Ah, ya. ¿Ya? Al final, en realidad, tú podrías haberle colocado la C. Y después cuando lo metas acá va a ser una constante. Al final, todas esas constantes se suman al final. Cuando tú desarrollas toda la integral, cuando ya está al final, tú le colocas el más C, porque esa va a simbolizar a todas las constantes que tú agregaste. Ah, ya, profe. Ya. Entonces, ¿cómo reemplazaríamos aquí? Sería igual a qué? A ver, veamos. Tenemos, lo primero que tenemos que colocar es el U y el V. ¿Quién sería el U y el V? Logaritmo natural de x y el x cubo dividido en 3. Bien, voy a colocarlo así. X cubo tercios logaritmo natural de X. Menos la integral de quién. Ahora habría que ver quién es el V y el de U. ¿Quién es el V? El x de s. X cubo tercio por. ¿Quién sería el de U? El 1 partido en x de x. Exacto. Entonces, la integral del x cuadrado logaritmo natural de x va a ser igual a, bueno, esto queda como x cubo logaritmo natural de x dividido por 3 menos, aquí sacamos el 1/3 fuera de la integral, ¿cierto? Y podemos simplificar ese con ese, por tanto va a quedar la integral de x cuadrado de x, entonces esto va a quedar x cubo logaritmo natural de x dividido en 3 menos 1/3 por, ¿cuánto queda acá? Eh, X al cubo partido en 3. Aquí al cubo tercios y ahí le podemos agregar el c al final. ¿Cuánto queda esto finalmente? Esto queda x cubo logaritmo natural de x dividido en 3 menos 1/9 de x cubo más c. ¿Estamos bien o no? Sí, profe, yo sí. Ya, gracias Valentina. ¿Los demás? ¿Los demás? Sí, profe. Gracias.
Bien. ¿Quieren otra? Yo sí, profe. Una más, por favor. Sí. La integral. Ya. Vamos con esa. Intentémoslo y lo revisamos en 4 minutitos, lo revisamos. ¿Ya? Vamos, Ya, ahora, profe. inténtenlo. Ahora lo intenten. Vale.
¿La lograron o no? Yo más o menos, profe, de nuevo. Logré sustituir, o sea, creo que está bien lo que hice, pero al final me quedé pegada en algo. Ya. ¿Quién es el U? Yo puse el U como X cuadrado, no sé si está bien. Si no, te va a arrojar al tiro el ejercicio. Ya, el U como X cuadrado. Entonces el de U, ese, ¿cierto? Profe, ¿cómo sé que está mala la sustitución? No entiendo cuando usted dijo eso. Porque conforme avanzas, cuando tú llegas al sin cola, te va a dar, por ejemplo, si era X cuadrado, te va a quedar un X cubo. ¿Cachai? Si te queda eso, la idea de hacerla por partes es bajar el grado del X cuadrado en este caso. ¿Cachai? Bajar el grado. Porque si no bajáis el grado, entonces va a ser un ciclo. O sea, va a ser cíclica y vais a estar todo el rato haciendo la misma integral sin bajarle el grado. De hecho, lo estáis aumentando. ¿Cachai? Eso ocurre cuando tú eliges mal la sustitución. ¿Sí? Ya, a ver. Ya. Es que, por ejemplo, yo el U le puse coseno, pues no le puse el X al cuadrado. ¿Y hasta dónde llegaste? O sea, estoy sustituyendo. Ya. Vale. Intenta terminar de hacer esa parte rápido para que veas hasta lo que llegas. O dejarlo pendiente y poner atención acá y comparar, ¿vale? Ok, gracias. Tenemos el B. ¿Quién sería el de B? Coseno de X. En general, María Jesús, cuando tenga algo así, escoja el U cuadrado como el cuadrático, escójalo como el U, ¿ya? Porque te fijáis que el de U le bajamos el grado. Sí. Bueno, según el teorema, porque el teorema dice, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Cachai? Y ahí el de U, entonces el de U, la idea es que el de U sea más simple que el U que tenía al principio. Ok, ya. Más simple. Ahora, sí. Ya. ¿Cuál es cuánto es, si de B es coseno de X, ¿cuánto es V? Seno de X. Seno de X, exacto. Entonces, esa integral va a ser igual a ¿cuánto? ¿Quién es el U y el V? X cuadrado por el seno de X menos la integral de ¿quién? De V. ¿Quién es V? Seno de X por ¿quién es de U? 2x de X. O sea, eso es lo mismo que decir X cuadrado por el seno de X menos, voy a escribirlo acá, menos 2 por la integral de X seno de X de X. Fíjate que justamente aquí no llegamos a una integral que podamos resolver directamente. Entonces, ¿qué implica eso, Valentina? Valentina, ¿hasta dónde llegaste tú? Hasta ahí. ¿Qué tenéis que hacer ahora entonces con esta integral? La verdad, profe, no sé. Volver a sustituir. Exactamente, Gabriela, muchas gracias. Volver a sustituir y volver a hacerla por partes. O sea, aquí tenéis que hacer 2 veces por partes. Entonces, de nuevo,
¿Quién es el U? El X. ¿Por qué elegirías el X, Valentina? Perdón, disculpa, tú no, disculpa. María Jesús, disculpa, para que a ver si ella enganchó. María Jesús, ¿por qué la Valentina dijo que elegía el X? Porque usted dijo que había que bajarle el grado, po, ¿o no? Ya, Casi. porque usted No, dijo, no no, sé. ya. Sí, exactamente. Porque si el U, gracias Valentina y gracias María Jesús. Porque entonces el de U me queda como uno por uno de X nomás. ¿Y quién sería el V y quién sería el de B? El de B sería el seno de X de X, ¿cierto? Falta pizarra. Falta pizarra, ya. Ya. Entonces, acá, el V y el de V. Este sería el seno de X, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería el V? ¿Cuánto es? Ya, po. ¿Cuánto sería el V? Menos coseno. Menos coseno de X. Esas integrales tienen que sabérsela. Bien, entonces esa, ¿cómo quedaría? ¿Sería igual a cuánto? Un día vi, una vaca, de nuevo, UV, X por menos el coseno de X, menos la integral de qué? V y de U. ¿Quién es V? Menos el coseno de X Menos coseno de X por seno de U. de El V, busco el V y ya lo tenemos. Ahora el de por U. ¿Quién es seno el de U? de X. ¿Quién es el de U? Mira bien, estamos Ah, abajo. perdón. De De X. X. De X, exactamente. Entonces eso va a quedar como menos X coseno de X más la integral del coseno de X de X. ¿Cuánto es la integral del coseno? Menos. No, mentira. Es. Ay. Concentración. ¿Cuánto es la integral del coseno? Seno de X. Seno de X. Más C, pero este más C lo voy a colocar al final, no lo voy a colocar todavía. ¿Ya? Entonces, esto va a ser lo mismo que decir X cuadrado seno de X menos dos veces ¿qué cosa? Acabamos de calcular esa integral. Menos 2 por menos X coseno de X más seno de X. Y ahora al final le colocamos el C. Entonces, eso, si ordenamos un poco, siempre es importante ordenar. Si puede factorizar, factoriza. Más dos veces. Profe, en teoría, nosotros hasta el Dígame. paso anterior, nosotros terminamos de integrar, ¿no es cierto? Sí. Sí, señora. Usted termina de integrar cuando ya no le quedan estos simbolitos que... Ahora, si es una integral, por ejemplo, evaluada entre 2 y 3, entonces ahí, hasta que termines de evaluar, no terminas de integrar. Pero en rigor, hasta aquí ya estaba integrado. Ya, ¿Sí? profe, gracias. Bien. Eh, ¿Alcanzamos alguna más o no? Si se puede alguna condivisión, Ya.
Estoy pensando cuál. Eh, 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 Estoy buscando, estoy buscando. Mm, 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 mm. Ya, aquí encontré. Ya, aquí los quiero ver. Vamos con esa, 2 minutitos con esa y lo revisamos. Profe, Dígame. ¿usted tendrá una guía de estos o más ejercicios de integrales por partes? Como para A ver, para que la envíe, por favor. mira, aquí justamente tengo una guía que el profe les mandó no sé en qué tiempo, no sé en qué año. Se las mandó, pero aquí tienen una guía para una prueba. Ahí se las mandé. Por favor. Ya, ahí está. Ya, vamos con el ejercicio que está ahí, está en el chat. La guía está en el chat. Vamos con el ejercicio que está ahí en la pizarra.
Sí, María Jesús. Lo haré, así que no se preocupe. Ya, vamos a resolverlo. ¿Lo pudieron? ¿Valentina pudo? ¿Gabriela? ¿Macarena o Freddy? La verdad es que yo no, profe. Vale, ya Valentina. ¿Y tú, Gabriela? Avancé, pero no sé si está bien o no lo que hice. Ya. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Quién escogimos? Bueno, el U que vamos a coger está claro, ¿no? ¿Cuál es? ¿El X o no? Sí, lo tengo. Exacto. Porque de U así va a ser igual a de X, ¿sí? ¿Y cuál es el dv? El coseno cuadrado. De X, ¿cierto? Ya. Eso sería lo mismo que decir la secante. ¿Y cuánto es la integral de la secante? La tangente. Entonces, ahora lo armamos. X partido en el coseno cuadrado de X. Entonces quedaría y ahí, una vaca. Sería X por la tangente de X menos la integral de qué cosa? V, la tangente de X. Muy bien. Ahora tengo que integrar la tangente. Bueno, esta es la fórmula, ¿cierto? Pero una estrategia para poder integrar la tangente es decir, bueno, esto es igual al seno de X partido en el coseno de X, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos un cambio de variable? Bueno, el cambio de variable en realidad usamos una variable auxiliar. Vamos a decir, a ver, vamos a decir que t es igual al coseno. Entonces, dt sería igual a ¿cuánto? La derivada del coseno es menos el seno de X de X. Entonces ahí aparece el factor, ¿cierto? Por lo tanto, aquí esto sería lo mismo que integrar eh, menos 1 dividido en t de t. Sería eso, ¿no? Porque ahí está bueno, el menos se lo asignamos al dt, ¿cierto? Va a quedar, el dt va a quedar con el menos. Si lo colocamos ahí, bueno, es que se pueden confundir los que ven el video. Seno de x igual a menos de t. Ahí sí. Ya, pues, ¿y eso cuánto queda? La derivada, eso va a quedar menos. La integral de 1 partido en t es logaritmo natural de t. ¿Cierto? Entonces, y como t vale coseno, entonces eso va a ser menos el logaritmo natural del coseno de x. Por lo tanto, la integral de x partido en el coseno cuadrado de x va a ser igual a x por la tangente de x menos la integral de la tangente de x que ya vimos que era menos logaritmo natural del coseno de x. Finalmente esto es x por la tangente de x más el logaritmo natural del coseno de x más c. ¿Me siguen o no? Valentina, Yo sí, Gabriela, profe. Sí, profe. Maca, Freddy. Ya. Bien, qué bueno. Hay que practicar nomás, po. Ya, esa es la única
única salvación que van a tener. ¿Ya? Profe, ¿existe Y- algún otro método aparte de la sustitución e integración por partes para resolver integrales? Sí, está el método de las fracciones parciales. Anótelo ahí, método de fracciones parciales. ¿Ya? ¿El profe todavía no les pasa fracciones parciales o sí? No que yo sepa, o sí, que mi compañero responda. Por favor. Tenemos que estudiar lo del libro. Eso fue lo que dijo antes del paro. Ya, entonces hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, Valentina. Ok. Método por fracciones parciales. Bueno, esto es IBI 124. Se me dan un segundito para mandarle al tiro el archivo. Ya. Voy a terminar la grabación y les mando al tiro del